esta clase estaba diseñada para hablar sobre historia, para ver desde cómo se ha ido formando, cómo han ido ideando una célula hasta llegar a cómo se hace investigación con bacterias. ¿Ya? Por eso es interesante ver la presentación, porque ahí están las caras de la gente con la que nos íbamos a familiarizar. No es muy larga, igual no era muy larga la presentación, pero eso no es, que no haya la presentación no es impedimento para que pasemos la clase. ¿Ya? Entonces, en historia, antes, cuando no teníamos todo este conocimiento que ya sabemos ahora, la gente pensaba que las cosas derivaban de otras. Entonces, pues en la teoría, en lo que han debido ver muchas veces con los griegos, ¿no? Que Zeus manda a sus hijos, ahí nace Hércules, no tenía nada de relación con las células, ¿no? Decían que si te portas mal reencarnas en una rata, en una víbora, o eres un gusano. Todas esas cosas están al principio de la historia, no tenían relación con las células. Y esas teorías se llamaban teoría de la espontaneidad. Porque todo era espontáneo, todo se creaba y se transformaba por cuentos. ¿Ya? O si llovía, nosotros mismos la historia, ¿no? Del lago Titicaca, que salen del lago, todas esas cosas son parte de la historia de la espontaneidad, cómo ha sido formado. ¿Ya? Pero después de eso, donde empiezan a ver cómo se va a formar la célula, aparece uno que se llama Robert Koch. Ya han debido ver en histología. Robert Koch es el primero que crea unos lentes como lupa para ver a través de un corcho, y el corcho tiene unas celdas hasta el nivel microscópico. Entonces Robert Koch es el primer investigador que se encarga de delimitar el término celda, ¿ya? Base a visiones que tiene con lentes de pequeño aumento, corchos, ¿ya? Alrededor de 1700. Y después de Robert Koch aparece otro investigador de esos tiempos que se llama Antonio Van pero el Antonio Van no sé ni cómo se pronuncia, pero igual. Él es el que crea ya un sistema de lentes, y mediante ese sistema de lentes lo que él puede ver son pequeños animales, se dice. Y esos pequeños animales los llaman animáculas. ¿Ya? Y de ahí ese término va a derivar en moléculas. Anton van Leeuwenhoek y Robert Koch son los primeros que van a hablar sobre esas primeras celdas para que luego se forme la palabra célula. Y Anton van Leeuwenhoek es el primero que ve animáculas, las primeras bacterias, por así decirlo, y les llama animáculas, que después van a pasar a ser moléculas. Eso es parte de la historia. ¿Ya? Entonces hasta ahí todos estaban con esta teoría de la espontaneidad. Todos seguían pensando que era
empieza a cambiar la cosa es a partir del Renacimiento. ¿Ya? A partir del Renacimiento ya renacen todas las artes, han debido ver en la historia, ¿no? Aparece Da Vinci, aparece Miguel Ángel, ya son los primeros investigadores, y hay un italiano que se llama Lázaro Spallanzani. Este Lázaro Spallanzani es un sacerdote que también es investigador italiano. ¿Qué es lo que hace Lázaro Spallanzani? Hace la primera investigación controlada, digamos. Lázaro Spallanzani lo que hace es colocar en un frasco de vidrio carne, y en otro frasco de vidrio coloca igual carne, solo que a diferencia de este frasco, lo cierra, ¿ya? Y para su sorpresa de todos esa vez, ¿no? Así, a nosotros ya parece algo simple, pero en ¿qué es lo que ha pasado con el tiempo? Por lógica, si este está tapado y este otro no, han empezado a salir pues los huevos de las moscas y han empezado a crecer gusanos en esta muestra que tenía carne que no estaba tapada. Y entonces dice, no es que nosotros derivamos de una teoría de espontaneidad, sino que hay un precursor. Entonces nosotros dejamos un medio de cultivo y viene algo como las moscas, y de eso se van a generar los huevos y a partir de eso va a salir vida. Entonces este es el primero de los investigadores que empieza a cambiar el pensamiento sobre teoría de la espontaneidad. ¿Ya? Después de eso, de Lázaro Spallanzani, aparecen otros colegas que van a confirmar esto. Habían los haters de Lázaro Spallanzani que querían todavía justificar esa teoría de la espontaneidad, entonces hacían al trabajo de Spallanzani, lo hacían mal. Entonces decían, voy a hacer hervir la carne en los dos para decir que está estéril, pero no lo tapaban, y los dos, por más que no esté tapado, le crecían los bichos. Entonces decían, no, la teoría está mal porque sigue saliendo de forma espontánea sin que yo tape eso, y eso que ya le había esterilizado la carne, la había hervido. Entonces lucha por Lázaro Spallanzani esa teoría contra la gente de esa época. Y después de esto, Lázaro Spallanzani vuelve a hacer su trabajo para justificarlo mejor. Entonces, en ese trabajo ya de control, que sería históricamente como el primer trabajo realizado con control e investigación, hace lo mismo. Lo mismo en dos grupos. Igual, en este grupo coloca la carne cruda, abierta, la carne hervida, abierta, y la carne cruda, cerrada, y la carne hervida, cerrada. Y entonces con eso justifica que estos dos sí se contaminaban, sí se producían los huevos y las larvas de las moscas, y estos otros no. Entonces, de esa manera el trabajo de Lázaro Spallanzani queda justificado, y aparte de ser uno de los primeros que va a cambiar la mentalidad de la teoría de espontaneidad, también es uno de
investigación seria, ¿ya? Entonces, desde el Renacimiento, esa teoría de la espontaneidad ya no tiene mucha fuerza. Algo que es importante en el Renacimiento, y esa lámina era bonita, esa se hubiera querido mostrar. Han debido ver un meme en el Facebook, es una pintura antigua y un doctor antiguo le está inyectando a un chiquito así, y dice, y ahí al lado está la mamá, y la mamá le dice, las vacunas son buenas, doctor, y el doctor le dice, no sé, esto es heroína. Han debido ver ese meme, y ese meme estaba ahí. ¿Cuál es el chiste de eso? Que no se entiende, porque no tengo el meme. Es que esa foto es de verdad del doctor. No esa foto, esa pintura es representación del padre de las vacunas. ¿Ya? El padre de las vacunas se llama Edward. ¿Ya? ¿Cuál es la historia? Igual en el Renacimiento, que es importante de Edward Jensen. ¿Cómo se descubren las vacunas? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se han descubierto las vacunas? ¿Por qué lleva ese nombre de vacuna? Por las vacas, ¿por qué? Esa es la historia. O sea, lo que pasa, y por qué se llama vacuna y está relacionado con las vacas, es que antes en esa época del Renacimiento era común la viruela, ¿no? Y la viruela esas veces no tenía tratamiento y mataba a un montón de gente. Todo eso era en Europa, no había nada de historia por este lado, ¿no? Entonces, cuando Edward Jensen se da cuenta que hay un grupo de lecheros que no se contagiaban de viruela, ¿no? Y se empieza a ver que las vacas tenían algo parecido a ojos, que es la viruela de las vacas, ¿ya? Entonces relaciona eso, la leche de las vacas que tenían su viruela, la tomaban las lecheras y de alguna manera evitaban de enfermarse con la viruela de los hombres. Entonces, él, en base a esto, va a crear la primera vacuna relacionada desde las vacas, con la viruela de las vacas, para evitar la viruela de las personas. Y por eso se llama vacuna, está relacionado con la viruela de las vacas. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la historia del Renacimiento, la leche de las vacas, de la viruela de las vacas. Ahora hay que pasar a la etapa donde se consolida todo. Entonces eso es parte de la historia. A partir de 1800 a 1900, donde se consolida la parte celular. Hay dos personas que van a consolidar eso, el doctor Cho y Pasteur.
Shaw, ¿qué es lo que encuentra? Lo que encuentra y lo que postula es el omnicélula et cell. O sea que las células que se enferman, o las células enfermas, van a contagiar a otras células que están enfermas. Entonces, aquí una célula que está enferma va a ser que contagie a otra célula que no esté enferma. Ese era el postulado de Virchow. Él ya no cree que hay una teoría espontánea, sino que las enfermedades producen de células que se van a enfermar, ¿ya? Y van a contagiar a otras células. Ese es el gran aporte de Virchow. Y Pasteur lo que hace después es comprobar eso. Pasteur lo que hace es encontrar ya diferentes microorganismos. Encuentra microorganismos en el agua, en la tierra, y los alimentos. Entonces, él encuentra organismos en diferentes lugares, los documenta y aparte de eso, él confirma que esos microorganismos van a producir enfermedades en las células que van a contagiar otras células. Y lo importante es que Pasteur se da cuenta también que esos microorganismos que están en el agua, en la tierra y en los alimentos pueden morir a grandes temperaturas. Y ahí es donde se aprende o nace el término de pasteurización. ¿Ya? Ahora pregunta de visita médica de medicina interna, ¿a cuántos grados es la pasteurización? Esa pregunta, a mí me pregunta. No, la ultra pasteurización. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Carlos. ¿Mm? 100 grados. ¿Ah? 100 grados. ¿Quién más? Hay dos. Sí, ¿quién dice 60? Está bien. La pasteurización es a los 60 grados. Y la ultrapasteurización, que se utiliza para los sobres, ¿no? Para las bolsas de leche, para el carpín que van a salir a tomar, ya han tomado algo ahí, esa ultrapasteurización es a 120 grados. ¿Ya? Entonces eso es lo importante de Pasteur, porque él ya se da cuenta de eso. Ya se produce la pasteurización, y esa pasteurización de hervir o de quemar a 60 grados, a 120 grados por periodos cortos, ya él lo empieza a utilizar. Entonces, estos dos ya establecen mejor las bases de que las células sí se enferman. ¿Quién es el que termina de hacer todo este proceso? Es Robert Koch. ¿Ya? Robert Koch postula, tiene 4 postulados, que son los 4 postulados que son la base de toda la investigación en microbiología. ¿Ya? Entonces, Robert Koch dice, sí, las células se enferman. ¿Qué pasa? Al principio, el primer postulado, los 4 postulados en conjunto, vamos a decir. Para Robert Koch, esto es importante. Estos 4 postulados los saca de enfermedades que había visto. En ese tiempo las enfermedades más prevalentes eran tuberculosis. ¿Qué más? ¿Quién está atrás? Me gusta preguntarles de terminar. Héctor, haz de cuenta que estás en 1900, entrando en 1800, 1900, aparte de tuberculosis, ¿qué más crees que había? Mati, ¿cómo es? Está atendiendo ahí, hermano. Cólera, la peste negra. No, eso es esas veces
está de moda, tuberculosis, cólera. Y está bien, pero después vamos a hablar de la peste negra, porque hay una parte importante que vamos a hablar. Y aparte de esos, ¿dónde se encontraba el antrax? Eran esporas de animales. El cólera se encontraba en el agua contaminada y la tuberculosis se pasaba de persona a persona. ¿Lo ven? ¿Van a atender? ¿Qué está haciendo? He dicho que usen aquí adelante ¿no? Vamos a guardarlo, si no te voy a sacar, ¿ya? Ya, entonces en base a esas tres, ve que se repite esto. ¿No? Ahí. Carlos, toma, anda, hacete cambiar este marcador por otro del mismo por color. otro, cualquiera, no importa, rosado. Ya, entonces, lo que ve y lo que dice los postulados de Koch, pues tiene que haber un grupo de personas que tengan el mismo microorganismo. ¿Ya? Estos no tienen. De ese grupo de personas que tienen el mismo microorganismo que ha producido la enfermedad, se puede extraer y cultivar. En el cultivo de tuberculosis. Y de las otras personas, obviamente, no. Ya. De ese cultivo que se ha realizado de las personas que estaban infectadas con ese mismo microorganismo, se puede infectar a personas sanas. ¿Ya? Este pedazo pasa a tener ese microorganismo. Y de esa persona que tiene ese microorganismo que se ha cultivado y se ha producido la misma enfermedad, lo que va a tener es igual la misma enfermedad que se ha producido al principio. ¿Ya? Entonces, estos son los cuatro postulados. El primero, que tiene que repetirse en todos los individuos, el mismo microorganismo que va a producir determinada enfermedad. En esto se cultiva y tiene que producirse en toditos el mismo microorganismo en esos cultivos. 3. En esos cultivos, ese microorganismo que se ha cultivado en personas sanas va a producir la misma enfermedad y el mismo microorganismo. Volvemos a repetir lo mismo. Esos pacientes que han sido infectados van a cultivarse y van a tener como resultado el mismo microorganismo. ¿Te han dado? Me han dicho que no tienen, pero tengo su marcador. Ya, gracias. Ya. Y ese es el gran aporte de Robert Koch, que hasta ahora se sigue utilizando para determinar las mismas características de las enfermedades. Ya. Aparte de eso me falta postulados de Koch terminaron. Entonces, si se dan cuenta, son tres nombres, ¿no? Koch, Ilchok, Pasteur y Koch. Esos son los que van a sustentar al final
paso desde la célula que se enferma hasta una enfermedad producida por un microorganismo. ¿Ya? Y no, nada más, eso era la clase de hoy, solo para mencionar un poco de historia que sí nos sirve. Lo demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Disculpe, ¿quién ha dicho que era el creador de las vacunas? Edward. Axel. Ya.